porque hoy vamos a comenzar una nueva serie. Y la serie que vamos a comenzar tiene que ver con los misterios del reino. Y los misterios del reino los habló Jesús de forma parabólica. ¿Qué quiere decir? En parábolas. Entonces hoy vamos a iniciar una serie durante todos estos domingos, yo creo que casi 6 domingos, donde vamos a hablar acerca del reino de Dios. Un tema que fue pero muy saboteado por los pastores de la prosperidad, donde nos hacían creer que el reino de Dios era aquí y que en el reino de Dios se vivía con abundancia, y entonces a raíz de todas esas cosas, el concepto del reino de Dios fue mal entendido. El reino de Dios sí está aquí, porque de hecho, ¿cuál fue el mensaje que trajo Jesús a la tierra? Dice, arrepentíos y convertíos, ¿no? Porque el reino de Dios se ha acercado. Y por allá a los discípulos les dijo, no temáis, manada pequeña, porque mi Padre le ha placido entregarle a ustedes el reino de Dios. Y entonces usted diría, venga, ¿y el reino de Dios entonces qué es, pastor? Hay algunas denominaciones que han tratado de hablar del reino. De hecho, hay alguna que se llama el Salón del Reino, ¿cierto? Ya ustedes saben, no quiero hablar de otras denominaciones. Pero algunos han hablado de que el reino de Dios son los 144,000 sellados y todas esas cosas. Pero yo le voy a hacer una pregunta y no me vaya a contestar sí o no, sino solamente con mover su cabeza, usted me va a contestar. Y yo ya más o menos sé la respuesta. ¿Está claro el concepto del reino de Dios hoy en día en la iglesia? La mayoría dice que no. Entonces, por eso es que Dios ha puesto en el corazón mío traer esa serie, porque fue una de las series que hace más de 16 años jugó un papel importante en la conversión de su pastor. Porque ese es el mensaje que Jesús trajo, el mensaje del reino. Pero curiosamente los discípulos le decían a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces los discípulos creían también que el reino que traía Dios era ¿para dónde? Para acá, para la tierra. Y eso tiene algo de cierto. Pero el reino de Dios en su totalidad, ¿en dónde se va a vivir? En el cielo y en la tierra. Porque hay un nuevo cielo y hay una nueva tierra. ¿Sí ve? Pero en el reino de Dios es donde Jesús va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies y ya no va a haber corrupción, no va a haber malandros, no van a haber políticos. Qué cosa tan hermosa, ¿sí o no? Ya no va a haber eso. Yo digo que con el solo hecho de que no hayan políticos ya mejoró el reino 100%, ¿cierto? Porque va a ser Jesús el que va a gobernar con todos ustedes y con todos aquellos que entienden el reino. Entonces vamos a hablar acerca de varios aspectos del reino durante todos estos 6 días. Pero hoy vamos a hablar acerca de uno muy, pero muy importante que tal vez
a usted le va a parecer un poco repetitivo. Un poco repetitivo. Pero Jesús, cuando empezó a hablar acerca del reino de Dios, utilizó parábolas, y él predicó una parábola que es la parábola insignia, es la parábola clave. Si usted entiende esta parábola que voy a predicar hoy, va a entender todas las 6 que voy a predicar de aquí en adelante. Porque así lo dijo Jesús, no lo digo yo. Jesús dijo, si entienden esta parábola, ustedes entenderán las otras. Si no entienden estas y de ahí para adelante no hay nada. Entonces, esta parábola nos habla acerca de la importancia de escuchar. Y entonces, para que nos identifiquemos y vayamos asimilando el mensaje, todos nosotros sabemos que somos muy cuidadosos en este tiempo. La salud nos ha llevado a ser muy cuidadosos con lo que comemos. Y entonces revisamos si un alimento está vencido. ¿Cuántos van al supermercado y miran con cuidado? ¿Sí? ¿Sí lo hacen o no? ¿Sí? Tenemos que hacerlo. ¿Sí o no? Entonces, fíjese que la legislación colombiana, con el ánimo de captar dinero, nos ayudó en cierta forma, porque antes no habían, los alimentos no estaban marcados con esos sellos negros. Algunos dicen exceso de azúcar, otros dicen exceso de ¿qué? De grasa saturada, otros exceso de sodio, y así sucesivamente. Y entonces más sin embargo hay gente que no le importa, sino, ¿cierto? También nosotros sabemos qué nos hace daño, qué no nos hace daño, y entonces hay gente cuidadosa en eso. Pero yo le hago una pregunta. Casi nadie, escuche esto, casi nadie revisa qué está alimentando su alma. Entonces ahí es donde nace la importancia de lo que escuchamos. Entonces usted está expuesto, cuando son los alimentos, que es diariamente que compramos, usted mira que estén en buen estado, que tengan la fecha, que no tengan esto, que tengan lo otro, que aquí, que allá, ¿cierto? Ahora la moda es el kefir, ¿cierto? Ya no se habla de kumis, sino ahora es el kefir, que todo tiene que tener kefir, para que sea rico, para que sea bueno, para que no nos haga daño. Y de hecho es bueno. Yo probé el kefir muy natural de una hermana que le voy a hacer propaganda porque esa no me la cobran. Es una hermana que tiene un emprendimiento súper, los trae de la finca con frutica picada, bien rico. Allá la tenemos, ¿dónde está? Mírela, allá está sentada, se llama la hermana Alba Taborda Rivera. Y tenemos también por aquí a Elena, que en pocos días va a tener una vitrina ahí en las uñas con kefir, para darle kefir a las que van a arreglarse las uñas, ¿cierto? Pero pague el kefir. ¿Bien? Entonces, la importancia de lo que usted come tiene también que aplicarse a la importancia de lo que usted escucha, porque lo que usted come físicamente alimenta ¿qué? El cuerpo, pero lo que usted escucha alimenta su alma. Y por eso hay muchas almas enfermas, porque mantenemos expuestos a muchos comentarios. Y déjeme decirle algo, mire, somos la generación más comunicada de la historia de la humanidad. Cuando yo le digo que somos la generación más comunicada, es que la tecnología nos tiene bombardeados con información. De hecho, los que están actualizados y miran noticias, según el señor Elon Musk, es que se llama más o menos así, él es
Este muchacho es bilingüe. Ese señor dice que alrededor de unos 5 años la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana. Él ya lo dijo. Y entonces, la iglesia, nosotros, tenemos que enfrentarnos a eso. ¿A qué? A que tenemos demasiada información que está, ¿qué? Entrando. Pero ¿qué tipo de información está entrando a nuestra vida? Por eso la importancia de lo que usted escucha. Usted se levanta y se da 3 golpes. Algunos, los que pueden, otros se dan 2. Los que se están cuidando, pues dan dos golpecitos y en la noche se cuidan. Pero mientras que usted se levanta, usted empieza a escuchar a su esposa hablar, usted prende el radio o usted coloca el Facebook y ahí empieza, o el Instagram. Eso ya está viejo, ¿no? Ahora es X. ¿Ahora qué más es? ¿Cuál es la otra? ¿Tren qué? Ese tren, algo así. Yo tengo apenas el Facebook, yo ya soy viejito. Y todas esas cosas empiezan a bombardearnos. Y usted llega a su trabajo y empieza a escuchar. Y sin querer queriendo usted está alimentando su alma. Pero mire lo curioso de esto. Estamos invirtiendo la lógica de la creación. Porque Dios nos dio, ¿cuántos oídos? 2. ¿Y nos dio qué? Una boca. ¿Con qué fin? Eso, dígale al que está a su lado, ella lo dijo. Dígale, hable menos y escuche más. Dígaselo al que está al lado, pero dígaselo bien. Mire, a usted no le pasa que hay hermanos que hablan, ¿cierto? Y estoy seguro que si le pusieran una arepa así en la boca, él habla por la arepa. Hay hermanos que hablan demasiado. ¿Qué le estoy diciendo? Que el sermón que usted va a escuchar hoy tiene que ver con eso. El Señor nos dio 2 oídos y una boca con el fin de que usted escuche más y hable menos. Escuche más y hable menos. Ya si usted, por ejemplo, las mujeres que científicamente dice que ellas diariamente tienen que hablar 25,000 palabras. Imagínense. ¿Usted nos ha puesto a contarles? Es difícil. Entonces vamos a mirar hoy un texto bíblico que está en el Evangelio de Mateo y vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante. Mire, este texto yo siempre que lo predico, porque yo ya se lo he predicado a la iglesia, pero como es que la iglesia todavía no ha entendido que la palabra de Dios queda en nuestra alma a través de la ¿qué? De la repetición, ¿sí? Hay algunos que le choca, ¿sí? Hay algunos que dicen, ay no, eso ya lo escuchamos. Ahí es donde está el problema, ¿sí? Entonces, la repetición tiene que ver con lo que hoy les voy a predicar. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron.
parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene ¿qué? El que tiene oídos para oír, que oiga. Y fíjese que el Señor Jesús, cuando predicó las parábolas, Él tiene una intención. Y la intención, o más bien tiene dos intenciones. Una intención era que el misterio fuera ¿qué? Revelado. Pero para otros el misterio fuera ¿qué? Oculto. Y uno diría, venga, pero ¿cómo así si el Señor quería era que le entendieran el reino? Y entonces Él tenía esa particularidad. Por eso fíjese esta frase. ¿Qué tiene esta frase? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué tiene esa frase, Giovanni? Para mí tiene dos sentidos. Esa frase tiene sarcasmo, por eso le pregunté a usted. Esa frase tiene sarcasmo. ¿Qué es el sarcasmo? Él tiene una doble intención. Dígame, ¿qué sintieron los que estaban escuchando cuando le dijeron, los que tienen oídos, oigan? Yo me imagino a los que estaban escuchando, pero Jesús, entonces, ¿para qué es un oído? Pues para oír. Pero ¿por qué Él lo hace? ¿Por qué Él hace eso? Los que tienen oídos, oigan. ¿Sí? Versículo 10. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces fíjese, esto siempre hay que hacerlo, siempre hay que hacer esto. El Señor Jesús está utilizando un contraste. ¿Cuál es el contraste? Entre los que están escuchando y los que están escuchando pero no oyen. Y entonces Él dice, a ustedes sí, ¿a quiénes? A los discípulos. Dice, mas a ellos no. Y acuérdense que cómo comienza el texto bíblico que acabamos de leer. Jesús estaba y lo escuchaba ¿quién? Mucha gente lo escuchaba. Entonces, dentro de esa mucha gente, ¿quiénes están? Los discípulos. ¿Sí? Y a ellos es que les dice, porque ellos se acercan a Jesús y les dice, venga, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les dice, porque a ellos les es dado no escuchar, pero a ustedes sí. Y uno diría, bueno, pero es que Él está hablando para todos. Y ahí es donde ya empieza Él a revelar un misterio. Y es que el misterio está en lo que usted escucha y de la forma en que usted lo escucha. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Mire esto, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y entonces fíjese que aquí se mete él en el 15, dice,
porque el corazón de este pueblo se ha ¿qué? Engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces fíjense que él predicó la parábola. Cuando predica la parábola, los discípulos entran en shock y dicen: venga, pero ¿por qué les hablas por parábolas? Y él le hace la aclaración y les dice: a ustedes sí, a ellos no. Y él explica la parábola que yo les voy a predicar hoy, que a mi buen juicio no hay necesidad de predicarla. Hay una intención, y eso es lo que yo trato de decirles, porque esta es la hilación de la serie y es lo importante que usted entienda esta parábola. Y esta parábola se entiende nomás leyéndola. Mire lo que dice él de lo que dijo en los primeros 7 versículos. Versículo siguiente. ¿Con qué palabra comienza él la explicación de la parábola? Oíd. Ya arrancó. Oíd. Y si usted es un buen lector, si usted está hoy oyendo con sus oídos y viendo con sus ojos, se va a dar cuenta que el énfasis está en la importancia de ¿qué? De escuchar. Y entonces dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y esto es algo revelador, ¿cierto? Porque ¿a quién se le iba a venir a la cabeza que el Señor Jesús compararía a una ave con el diablo? Cuando usted mira la teología de las aves y el Señor las utiliza para cualquier otra cosa menos ¿para qué? Para ilustrarla como el diablo. Y entonces él dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. ¿Quiénes son esos? Ellos son aquellos indiferentes que no les interesa, que no les gusta tomar nota, que no tienen amor por la palabra, sino que los gobierna una ¿qué? Una emoción, ¿cierto? Porque cuando escuchan la palabra dicen: uy, esa palabra, y sí, esa palabra, y la escuchan, pero salen y no entendieron. Y al no entenderla, el diablo viene y ¿qué hace? Se la roba. Se la roba. Lo medio poquito que usted alcanzó a coger, llega y se la roba, se la arrebata. Mire lo que dice el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Así vuelve y dice: oye la palabra, y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo. Pero versículo 21 dice: no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que, vuelvo y les repito, también están plagados de emociones frente a lo que puede decir el pastor. Están emocionados y eso genera un gozo, una felicidad, y dicen: uy, qué palabra, y se van. Y uy, qué palabra tan poderosa. Pero de repente viene la
persecución o la aflicción, y eso los hace ¿qué? Tropezar. Entonces fíjese que Jesús está explicando la parábola que hay allá arriba. Versículo 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, vuelve y juega, oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y se hace ¿qué? Infructuosa. ¿Quiénes son aquellos? Los afanes, las preocupaciones. Entonces usted puede estar sentado ahí, pero usted puede estar preocupado. Usted puede estar diciendo, ¡ay! Hoy estamos a 2 y no pagamos el recibo. Toca pagarlo el lunes. ¿Qué tal que nos corten la luz? ¿A cuánto les pasó? ¿A ninguno? Solo al pastor. ¿Cierto? Usted puede estar ahí, pero usted puede estar pensando en la cuenta de la ferretería. Uy, eso se subió mucho. Y entonces, usted puede estar ahí escuchando la palabra, usted se va, sale de este escenario donde usted trata de hacer silencio, pero ¿qué pasa? Aparece el ruido de la preocupación, el ruido de la deuda, el ruido de que se acabó esto, que se acabó lo otro. Por ejemplo, yo soy consciente que terminando el culto, yo me voy a montar en la moto y casi automáticamente voy a escuchar a mi esposa: Martín, se acabó el jabón. Y no hay para lavar. Y las canecas están llenas de ropa sucia. Los uniformes de los chinos para el lunes. ¿Ve? Y eso no es todo. ¿Qué tal que yo sepa y lo sé que no tengo para comprar el jabón? Ahí empieza a surgir que yo escuché una palabra, pero ¿dónde quedó la palabra? ¿Qué ahogó la palabra? Las preocupaciones. Entonces yo quiero que usted empiece a mirar eso, Pero fíjese que no se queda ahí, sino que termina en el 23 y dice lo siguiente, que es el último, y dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿qué? Y entiende. Oye y entiende la palabra y da ¿qué? Fruto, y da fruto, y produce ¿qué? A 100, a 60 y a 30 por uno, ¿sí? Fíjese. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar. 4 tipos de ¿qué? De terrenos. Son 4 corazones. Y el Señor sabe que Él está predicando la palabra y Él tiene 4 tipos de corazones. Y nosotros los sembradores, y ustedes como sembradores deben saber que cuando usted predica la palabra tiene 4 corazones al frente. Y ese era Jesús. Por eso Él a unos les escondía, a otros les abría. Pero Él tenía una intención. La intención de cerrarles, ¿por qué era? ¿Porque los quería descalificar? No. Porque Él sabía que sabían tanto que donde siguieran acumulando información, ¿qué pasaba? Se acababan de morir. Entonces Él decía: a estos orgullosos que se las saben todas cuando vienen al culto, yo les voy a cerrar el entendimiento para que empiecen a sufrir y el día menos pensado levanten la cabeza y se conviertan. En cambio, a los que
escuchan con atención, a eso sí les voy a abrir para que empiecen a recibir. Y fíjense que en la explicación de la parábola dice, el que tiene y quiere, se le da más. Pero el que tiene y no quiere, sino que cierra su oído, su corazón está engrosado, no escucha, es terco y se le dice. ¿Qué dice el Señor? Dice, aún lo que tiene, se lo voy a quitar. Entonces la pregunta que hoy tenemos que respondernos es esta. Y esta parábola nos la va a responder. Y es, ¿cómo responder frente al mensaje que escuchamos? ¿Cómo estamos respondiendo frente al mensaje que nosotros estamos escuchando? Y entonces usted tiene que evaluarse frente a lo que el Señor hasta aquí ha dicho. Y evaluarse es que usted se va a situar en algún terreno. Y usted va a decir, no, la verdad por ejemplo, yo le voy a ayudar. No vayan a hablar, sino levanten la mano. Levantan la mano. ¿Cuántos se acuerdan del título de la predicación del domingo hace 8 días? Levante la mano así. ¿Usted engaña a Dios? A mí, pero a Dios no. No la diga. Yo dije, no hablemos la boca. Levanten la mano los que se acuerdan del título de hace 8 días. 1, 2. No lo diga. Nomás si se acuerda, levante la mano. Acuérdese que no engaña al pastor, sino a Dios. A ver. 1, 2. Perdón que los cuente. 3, 4, 5, 6. 7 allá con la hermana que está en la puerta. ¿Y el resto? Eso ya es una evaluación. ¿Por qué? Porque ¿qué está prevaleciendo? Lo que usted está escuchando no se está ¿qué? Entendiendo. Porque yo le digo algo, si usted lo entendió, ¿qué logra mover esa palabra en usted? Su corazón. ¿Usted no le pasa que con facilidad usted pelea con las mujeres y las mujeres tienen una memoria? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Es que usted, acuérdese que cuando éramos novios, usted tenía una camisa así puesta y acuérdese que hasta tenía los calzoncillos rotos, ¿se acuerda? Y uno le dice, pero ¿cómo? Si yo no me acuerdo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Saben por qué se acuerdan ellas tanto? Porque estaban enamoradas. Y cuando usted está enamorado de Dios, usted abre su entendimiento y lo que Dios le diga, eso le queda aquí. Yo escuché hace 27 años un mensaje del pastor Eduardo Cañas que hasta el día de hoy me acuerdo por qué tocó mi vida. Recibo a Cristo, conozco a mi esposa, me voy para la petrolera y empiezo a hacer, como dice el dicho, ochas y panochas, hacer de todo. Y el Señor me da un mensaje y me dice, a través del libro de Josué capítulo 7, el pecado de Acán, me dice, a través de un pastor me dice así, me dice, si usted sigue pecando, toda su familia se va a morir. Y le va a pasar lo que le pasó a Acán. Y yo leyendo eso, yo me acuerdo de eso y eso me cogió. Fue tan fuerte que yo les he contado que llegaba a la casa y me bañaba, y eso que usted se enjabona y usted sale, y cuando usted se baña, ¿usted cómo se siente? Limpio, ¿cierto? Como liviano. Yo me bañaba y me enjabonaba 3 y 4 veces y me sentía más cochino, más sucio. Así duré una semana y entraba y me bañaba 3 y 4 veces y mi esposa me miraba y me decía, ¿y cuál es la bañadera suya?
Y era que el mensaje que había escuchado me había pegado ¿a dónde? En el corazón. En el corazón. Y eso fue lo que me llevó a dejar esa vida y a respetar a mi esposa. Entonces, yo le voy a hablar hoy acerca de esto. Le voy a dejar una primer verdad, y es que el reino de Dios produce fruto únicamente en el corazón que recibe fielmente la palabra de Dios. Y entonces usted dirá, pastor, pero es que, mire, imagínense dos personas sentadas a un lado de la otra, una al lado de la otra en la iglesia. Ambas escuchan el mismo sermón, leen la misma Biblia y cantan las mismas alabanzas. Sin embargo, meses después, una ha crecido espiritualmente y la otra sigue igual. ¿Qué hizo la diferencia? No fue la palabra, la semilla, fue el terreno. Jesús dice que el problema nunca fue la palabra, sino la forma en que fue ¿qué? Recibida. Y entonces por eso usted escucha comentarios como estos. Pero ese está yendo allá y sigue siendo el mismo o peor. Así escucha uno, ¿sí o no? Y entonces eso obedece a eso. Entonces esta parábola nos va a arrojar 3 resonancias que nos ayudarán a responder fielmente al mensaje que escuchamos. Miremos la primera. Escuchar el mensaje del reino, estar aquí, demanda ¿qué? Aceptar la palabra de Dios, aceptarla. Escuche esto, el problema no está en el sembrador ni en la semilla. ¿En dónde está el problema? En el terreno, o sea, en el corazón. Ahí está el problema. El sembrador sale y siembra igual para todos. Y la misma semilla es igual para todos. Pero, el problema yace en el terreno. ¿Cuántos han tenido maíz en la finca? Los que no se van a identificar. Entonces usted llega y siembra el maíz. Y usted va a recolectar el fruto y usted mira unas varas largas así y con unas tucitas. Y usted dice, no. Y a veces usted va ahí, no, y a veces el corte, no, pero ese es maíz. Y a veces usted llega a un pedacito del corte donde hay unas maticas bajitas, pero tienen unas macetas así de grandes de mazorca. Y usted dice, ¿qué pasó aquí? Si el mismo grano que usted enterró allá, lo enterró aquí. Lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia todos están ahí escuchando el mensaje, pero no todos lo están ¿qué? Aceptando. Ahora, ¿por qué no se acepta? El problema está en el corazón. En el corazón. Entonces, hay corazones que no aceptan la palabra. Ahora, ¿por qué no lo aceptan? Porque la palabra, según el primer terreno, ¿qué tiene la palabra? Tiene un enemigo que viene y ¿qué? Y roba. Ahora, yo le voy a hablar por lo menos de 4 enemigos. El primero es el más común y el que nos está haciendo daño. El ruido. ¿El ruido de qué, pastor? El ruido de las redes sociales. El ruido de la tecnología. El ruido de su trabajo. Usted puede estar aquí, pero hay algo que lo tiene a usted distraído. Es ese ruido que produce el escuchar tantas cosas a la vez.
Mire, yo le hago una pregunta. ¿Cuál fue la noticia que usted más escuchó esta semana? La hermana dice lo de San Vicente. Sigan, vamos a mirar y hagamos una. A ver, ¿cuál noticia más? A ver. El paro. La posesión del presidente. El cambio del CISBEN. ¿Qué más? A ver. Muchos detenidos. Bien. ¿Sí ve? Eso. Y usted está así. Y usted está así. Y usted está así. Y estoy seguro que le pregunto, venga, ¿y qué ha pasado en San Vicente? Y entonces unos dirán, uy, no, pastor, eso es muy difícil, mirar a los niños allá y mirar cómo las familias, y ¿por qué pasó eso? No, pues como algunos se pusieron a meterse en allá que porque les iban a dar casas y votaban por tal, por cual, y ahora les dijeron que no, y hay información, y la gente habla, y habla, y habla, y habla, y hay ruido en la mente. Y si yo le pregunto, ¿qué le habló Dios esta semana? ¿Usted qué me dice? Pues yo leí la palabra. ¿Y qué leyó? No, yo leí al profeta Malaquías. ¿Y qué le dijo? No, yo leí al profeta Malaquías. ¿Pero qué le dijo Dios? No, yo leí. ¿Se da cuenta? Que aceptar la palabra, ahora, el ruido es algo que nos tiene mal. El segundo enemigo, la rapidez con la que andamos. La rapidez. A mí me aterra personas que saludo, y se lo digo no a manera de crítica, sino a manera de reflexión. Personas que saludo, yo, espere, ya hay algo que estoy de afán. ¿Sí? La rapidez con la que el sistema nos tiene. Rápido, porque necesito ir a la finca y volver. Rápido, porque necesito atender estos turnos y volver. Rápido, porque necesito llevar a estos turistas y volver. Y mantengo así. Y entonces la rapidez con la que el sistema nos tiene no nos deja a nosotros aceptar la palabra. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía que le estaba predicando a ellos y Jesús dijo, les voy a revelar el reino, pero necesito que entiendan, pero no entienden porque la palabra no la pueden aceptar. Aceptar la palabra tiene enemigos. Va otro, la incredulidad. Y ahí es donde yo me voy a pegar del contexto. ¿Cuál es el contexto? El resto que hay de ahí para arriba en el versículo 12, en el capítulo 12, el Señor está hablando y al Señor lo están criticando porque está sacando unos demonios y le dicen, es que usted echa a los demonios, es por el diablo, y empiezan a meterle el dedo en la llaga y resultan pidiéndole señales. Entonces vamos a mirar el versículo 42 del capítulo 12, 12:42, para mirar el contexto de por qué el Señor cuenta estas parábolas, la excusa para él salir con las parábolas. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra, ¿para qué? Para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón, en este lugar. ¿Qué les está diciendo? Esa reina los va a condenar a todos, porque ella se pegó un viaje desde el otro extremo de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y ustedes me tienen aquí escuchándome a mí, pero no me creen. Y eso es lo que pasa en las iglesias. El pastor está predicando la palabra y muchos no creen. ¿Y quiénes eran los que no creían? ¿Los discípulos? Algunos de ellos.
pero la mayoría eran los escribas, los fariseos. ¿Quiénes son los escribas y los fariseos hoy en día? Los que tienen el corazón duro, que algún día escucharon la palabra y están resentidos y tienen un corazón duro y no aceptan la palabra que Dios les está dando. Y se privan de tener una vida fructífera. Se privan de eso porque no aceptan la palabra. Pastor, deme un ejemplo mejor. Versículo 41, perdón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Oiga, tremendo, ¿cierto? Uno lee al profeta Jonás y uno dice, uy, qué historia tan bonita. Se lo tragó un pescado, vuelve y lo vomita. Pero él va a Nínive y predica y la gente se arrepiente. Y dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron ¿a qué? A la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Sí ve? Entonces el Señor viene hablando y Él ya los pilló. Él dijo, estos me escuchan, pero no ¿qué? No me creen. Estos me escuchan, pero no me entienden. Y el Señor tiene que ponerle esos ejemplos. Ahora, mire la batalla que libró el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 37. Juan 8, 37. Al Señor Jesús le llevan a la mujer que está en el acto, y el Señor dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos botan la piedra. El Señor Jesús le pregunta a la mujer, ¿y dónde están los que te condenan? Y no están por ningún lado, Señor, todos se han ido. Dice, ni yo te condeno. Y Él siguió hablando, y Él siguió hablando, y Él siguió hablando, y Él a todos los judíos los metió en la bolsa del pecado. Y el gran pecado que tenían los judíos era que no escucharon ¿a quién? A Jesús. No lo escucharon. Lo tuvieron ahí. Qué bonito tener en carne a Jesús predicando esta parábola, pero no le creían. Y a veces uno tiene que tener esa ingenuidad y esa fe, no sé cómo expresarlo, pero si no le creyeron a Jesús predicando esa parábola, ahora sí me van a creer a mí. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis ¿qué? Matarme. ¿Por qué lo querían matar? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mire, hay personas que vienen a culto y matan el evangelio. Duro eso, ¿cierto? Porque la palabra que escuchan no haya cabida en el corazón. Y salen a murmurar. Esto me gusta eso. El pastor siempre hablando de las mujeres, que las mujeres, y que las mujeres, y que ahora el encuentro de mujeres, y que ahora... No haya cabida la palabra. No haya cabida. Qué duro es esto. Pero el Señor está revelándoles el reino. ¿Qué es el reino? El reino es el poder, la gloria de Dios en cada uno de nosotros, manifestándose. Y Él dice, yo quiero que el reino de Dios se manifieste en ellos. Y entonces Él tiene que decirles de qué manera se manifiesta el reino. Y lo primero que Él tiene que darles a entender es que es importante lo que se escucha. Lo que se escucha. Porque cuando usted escucha con atención, usted le abre la puerta a la palabra. Y una palabra que lo toque, eso lo vamos a ver en la serie. El Señor no quiere que usted se trague toda la Biblia así. Una palabra, 2 palabras, 3 palabras que lo toquen, con eso usted tiene. Cuarto enemigo, la insignificancia. Sí que se luchó con eso. Y lo vamos a ver
en la serie. El Señor predicaba y decía, no, ese es el qué. El carpintero. Ese es un carpintero ahí. Ese es el carpintero. Ese es hijo de fornicación. Ese es hijo de fornicación. ¿Qué va a poder decir ese man bueno? Y entonces la insignificancia era que ellos miraban el evangelio como chiquito, que no valía nada. ¿Y qué escribe Pablo a través de eso? Dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Primeramente a los judíos, a los gentiles y a todo el que se atraviese. Ese tiene el poder del reino, el que no se avergüenza del evangelio. Necesitamos detenernos para poder escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Necesitamos crear espacios de silencio donde Dios pueda hablarnos y nosotros podamos escucharlo. Cree esos espacios de silencio, créelos. ¿Qué es crearlos? No deje que el ruido del banco agrario lo coja y le quite la paz. No deje que el ruido de la deuda lo coja y le quite ese espacio para escuchar a Dios. Cree los espacios. ¿Qué es crear el espacio? Un tiempo de descanso. Lo estamos aprendiendo en las escuelas. Quédese quieto, deténgase, pare y escuche. Porque cuando usted se queda quieto, va a escuchar a Dios. Y Dios le va a decir, esto lo está haciendo mal. Mire, haga esto. Pero como no tenemos ese espacio, entonces la palabra no entra a nosotros, no la aceptamos. Hay misterios que solo se le revelan a los que aceptan la palabra. Escuche eso. Y para nosotros para mí es frustrante entender esta parábola, porque en este caso yo estoy haciendo de sembrador. Y entonces el saber que hay misterios que hay personas aquí que el Señor no les va a revelar. No se los va a revelar. Por eso predico la parábola, para que usted abra los ojos y diga, yo no quiero ser ese. Yo voy a aceptar la palabra, independientemente del ruido, de la insignificancia, de la incredulidad, de todo lo que me impide. Yo voy a poner de mi parte a aceptar la palabra en el corazón. Donde la palabra encuentra un corazón sincero, siempre habrá fruto verdadero. Escuche eso. Esa es la frase con la que cierro esa resonancia. Donde la palabra encuentra un corazón sincero, siempre habrá fruto verdadero. Y la pregunta es, ¿cómo estamos recibiendo la palabra? ¿Con respeto? ¿Con responsabilidad? Tenemos que aprender a recibir la palabra. Pastor, ¿qué es recibir la palabra? Mire, le voy a hacer un comentario. Esta generación es una generación muy difícil. A la generación de los primeros cristianos le llamaron alguna vez la generación de los cristianos del libro. ¿Y sabe por qué le llamaron la generación de los cristianos del libro? Porque los cristianos andaban con una Biblia debajo del brazo. ¿Y sabe qué logró hacer la tecnología? Ayudarnos con la vergüenza. Entonces, ¿usted es cristiano? Sí, claro. La cargo aquí la cargo. Bueno, pastor, usted no se ha enchapado a la antigua. Listo, cárguela ahí, cárguela. Pero si usted carga la Biblia ahí y tiene un reguero de aplicaciones y la que menos abre es la Biblia, ¿de qué le sirve tenerla? Pues de nada. ¿Sí ve?
De nada. O me va a decir que usted cada vez que abre prende el teléfono es para ver la Biblia. ¿Sí? Por eso los cristianos han ido desapareciendo, porque esto pasó de moda. El libro sagrado, pasó de moda. Ya lo tenemos en el teléfono, ya lo escondimos. Y la pregunta que debemos respondernos es esa: ¿cómo estamos recibiendo la palabra? Pero esto no se queda aquí, porque hay una segunda implicación o una segunda demanda, y es esta: escuchar el mensaje del reino demanda ¿qué? Aplicar la palabra. Aplicar la palabra. Santiago 1:22, ¿qué dice? ¿Qué dice Santiago 1:22? Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. Dice: engañándoos a vosotros mismos. Santiago ¿qué? 1:22. Apréndaselo. Aplicar la palabra. Escuche esto: debemos practicar la palabra que escuchamos, de lo contrario nos engañamos. ¿Qué es aplicar la palabra? Aplicar la palabra tiene que ver con que lo que yo escucho, eso lo vivo. Entonces, aplicar la palabra se nos debe ¿qué? ¿Quién dijo notar? Se nos debe notar allá atrás. Aplicar la palabra se nos debe notar. Se nos debe notar ¿en dónde? En el hogar. Se nos debe notar en el trabajo. Se nos debe notar en el barrio. Aplicar la palabra de Dios se nos debe notar. Entonces, ejemplo. ¿Ustedes se imaginan al pastor vendiendo productos para adelgazar? Y entonces yo voy a la casa y le digo: cómpreme el producto, mire, es un excelente producto. Ha ayudado a miles de personas. Cómpreme el producto. ¿Qué me está mirando usted? Pues la barriga, ¿sí o no? Y exactamente nos pasa a nosotros lo mismo. Escuchar la palabra que usted escucha aquí los domingos, los miércoles, los jueves, las vigilias, los ayunos, se le debe ¿qué? Notar. Se le debe notar. Entonces, en el barrio se le debe notar que usted es el menos problemático. Se le debe notar en el trabajo que usted es el que menos pide permiso. No, es que la verdad, el próximo contrato no se lo vamos a dar. ¿Y por qué? No, porque eso pide permiso el lunes, el martes, el miércoles, que se va para la iglesia, que se va para la iglesia y que se va para la iglesia. Se nos tiene que notar. Si usted mira, el notar tiene que ver con el fruto. Quien aplica la palabra de Dios tiene profundidad de Dios. Fíjese que uno de los problemas es que cayó la semilla y no tuvo ¿qué? Raíces, profundidad. Y entonces salió el tallito así y lo cogió ese verano que está haciendo ahorita y se lo llevó. Y usted se pone a mirar ¿por qué? Pues no tenía raíces de dónde tenerse, de dónde tomar, de dónde alimentarse. Lo mismo pasa, usted puede escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, pero no tener raíz. ¿Qué es lo que genera la raíz en nosotros? El aplicar la palabra. Las convicciones que usted tiene lo llevan a aplicar la palabra, a aplicarla. Quien aplica la palabra da fruto en el carácter. Escuche esto. Démosle gracias a Dios que el fruto que nos da la parábola es ¿qué? Progresivo. Y esa es la gracia de la parábola. ¿Por qué?
Porque vuelvo al punto. En la iglesia hay gente que está dando fruto al 5. Y usted lo puede mirar. Y si usted está dando fruto por arriba de él, usted lo va a ¿qué? A entender. A entender. Porque usted dice, yo estoy dando fruto al 10. Él no hace lo que yo hago. No se le nota como se me nota a mí. ¿Cierto? Entonces, hay gente en la iglesia que no está al 10, está al 30. Hay gente que está al 40. Hay gente que está al 60. Pero hay una esperanza de llegar ¿a dónde? Al 100 por 1. Entonces, usted es el que da fruto como usted lo quiere dar. Si usted es de las personas que tiene demasiado ruido, no acepta la palabra, si usted es de las personas que poco la aplica, usted escucha y escucha y escucha sermones y escucha sermones. Mire lo que dice Juan 10:10, colóquelo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan información y para que tengan información ¿en qué? ¿Sí dice así? ¿Cómo dice? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿A qué se está refiriendo Juan? A que usted se engaña a sí mismo si usted dice, uy, yo sé palabra, yo sé predicar, yo sé armar sermones, yo sé, y yo sé, yo también sé, yo sé, pero ahí no está el fruto está en que lo que usted sabe, lo practique, póngalo en práctica. Y eso se le empieza a notar. Entonces va a llegar el día en que usted se va a volver un vendedor ¿de qué? De productos. Y entonces usted va a llegar y va a decir, le ofrezco el producto para que la barriga le desaparezca. Ay, sí, pastor. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué tal usted diciéndole al hijo, cállese, trate bien a su mamá? Cuando su hijo lo ha escuchado por allá que trapea el piso con ella. ¿Ahí qué hay? Incoherencia. La palabra no entra ahí, no haya cabida y mucho menos se aplica. Entonces, cuando usted escucha el mensaje aquí en la iglesia, usted tiene que empezar a aceptarlo, que es bien difícil, y a aplicarlo, que es mucho más difícil. Y Jesús cierra el círculo. Fíjese que Él cierra el círculo. Él tiene mucha gente predicándoles por parábolas para que no entiendan. Y llama a los discípulos al lado y los discípulos le dicen, venga, ¿por qué predica usted de esa manera? Y dice, porque a ellos no, pero a ustedes sí. A ustedes sí les voy a dar eso. Y yo creo y yo quiero saber. Y yo dentro de mí creo que esta iglesia es una iglesia que está empezando a practicar la palabra. Y cuando la iglesia practica la palabra, ¿qué se viene? El fruto. Ahora, esto hay que tener mucho cuidado en el equilibrio. ¿Por qué? Dice, hay un refrán que dice así, nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Sí o no? Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Jesús sabía eso y Jesús, cerrando su sermón más importante, Él da otra parábola que tiene que ver con esto. Mateo 7:24, colóquenla. Y dice, para que usted se dé cuenta cuánto gastó Jesús en este tema, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos,
y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y se viene la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande ¿qué? Su ruina. ¿Qué son los ríos? ¿Qué son los vientos? Los problemas. Se vino la deuda, que preñaron a la hija. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Porque eso suele suceder. Resultó embarazada la hija. Hace unos 3 años atrás, 4 años, resultó embarazada la hija de nuestro pastor Alex Gómez. Y me impacta cómo el pastor la arropó. La arropó así. Le digo, no importa, mija. A sabiendas de todo lo que se había perdido, de todo lo que el papá había hecho, de todo lo que el papá había sembrado y todo eso. Pero para la sorpresa de muchos, el pastor llegó y la arropó y la abrazó. Creo que el esposo, el que hizo eso, no vive con ella. Bueno, hoy en día esa chica le está sirviendo a Dios de una manera tan especial. Y yo me pregunto, ¿qué había en esa casa? Palabra. Habían entendido. Y el papá, que es un maestro de maestros de la palabra, que ha tenido que sufrir, que ha tenido que pagar un precio muy alto, pastor Alex Gómez del Presbiterio Nacional. Ha sido durante muchos años el director del eje de educación de todos los pastores de las asambleas. Y cualquiera que mira un caso de esos dice, uy, y es que hija del pastor y del pastor más nombrado y semejantes cargos. Palabra. Y dio fruto. Hoy en día el pastor la tiene sirviendo. Hace pocos días la bautizó. O sea, algo impresionante. La pregunta es, ¿qué tan arraigada tiene usted la palabra y qué tanto la está practicando para cuando se vengan los ríos, las lluvias, los problemas, los tsunamis de la vida? Ahí es donde se nos va a notar. Por eso Jesús quería que la gente entendiera el reino, porque el reino tiene demasiado poder. Pero los que escuchaban lo estaban desvirtuando y decían, no, denos una señal, a ver, y le pedían señal. A ver, denos una señal. Y él les decía, no les voy a dar señal. Yo les estoy predicando. Crean a mi palabra. Ellos no creían. Y dígame si no es lo que pasa hoy en las iglesias. Si el día de mañana aquí se llega a sanar a alguien, ¿qué pasa al otro día? Al otro domingo. Tienen que llegar temprano los que llegan tarde. ¿Por qué, pastor? Pues porque se llena esto de gente y el que llega tarde pues se queda afuera. ¿Por qué? Por el milagro. Pero no han entendido que el mayor milagro está aquí, en la palabra y en la manera en que usted la acepta, en la manera en que usted la aplica. Dígame cuántos de nosotros no llegamos a veces bravos a la casa. A mí no me gustó lo que me dijo el pastor. Ese cuentico que ni siquiera la aplicamos, sino que llegamos a criticar. Escuchar el mensaje del reino demanda, tercero, anunciar la palabra. Y usted dirá, pastor, ¿de dónde saca ese anunciar?
Dustin. ¿De dónde lo sacó? Vamos al texto bíblico donde estamos. La parábola habla de un sembrador. De un sembrador. Y usted, cuando habla de Dios, ¿qué está haciendo? Sembrando, 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 sembrando. ¿Y qué nos enseña el sembrador? Lo primero que nos enseña el sembrador en anunciar la palabra es que no podemos desmayar. Este sembrador nos enseña la perseverancia. Imagínense, él sembró. La primera sembrada, vinieron las aves y la segunda fue a mirar y se quemó todo eso, se achucharró. La tercera, ¿qué hicieron los espinos? La ahogaron. ¿Qué sentiría usted como sembrador si le llega a pasar eso? Dice, no, ¿qué va? ¿Yo qué voy a poner a sembrar aquí? ¿Yo qué me voy? Es contra lo que tenemos que luchar nosotros los sembradores. Que yo sea ciencia cierta que seguiré sembrando sin desmayar, porque llegará el día en que caerá ¿dónde? En buena tierra, en buena tierra. Y entonces yo le digo, no se pierda la serie, porque es muy difícil que el sembrador venga a sembrar, pero en la noche haya otro que siembra cizaña. Y vamos a mirarlo, vamos a mirarlo, vamos a mirar la convivencia en el reino. Entonces, anuncie, mire, anunciar el evangelio tarde que temprano va a dar fruto. Tarde que temprano va a dar fruto. No escatime en sembrarle la palabra a sus hijos. No, es que mi hija, yo le siembro y nada. Yo le siembro y nada. Siga sembrando, porque llegará el día en que va a dar ¿qué? Fruto. Si no anunciamos, escuche, no hemos entendido. Y si no hemos entendido, es porque ¿qué? Es porque no hemos oído. Vuelvo y le repito, si no anunciamos es porque no hemos entendido. Y si no hemos entendido es porque no hemos oído. Usted tiene que evaluarse. No, usted poco habla de Dios. Usted no ha entendido el reino. Porque si usted ha entendido el reino, usted habla, porque usted sabe que a cualquier momento da fruto. ¿Qué dice el Salmo 126:5? Mire la promesa que hay allí tan bonita. Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Mire esa promesa que hay ahí. ¿Qué es sembrar con lágrimas? Que sembrar la palabra de Dios en un hijo no es tan fácil. Sembrar la palabra de Dios en una comunidad no es fácil. El anunciarle la palabra a nuestros hijos, el anunciarle la palabra a una congregación conlleva ¿qué? Lágrimas, lágrimas, sufrimiento, sufrimiento. Dígame cuántos realmente hoy en día sufren por anunciar el evangelio a sus hijos. Es difícil. A mí mis hijos me ponen a llorar, porque a veces los veo lejos en algunas actitudes y yo digo, no han entendido. Y eso me lleva a que mi corazón se duela. Y entonces los que siembran o los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Y qué dice el 6? Irán andando y ¿qué? Y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir ¿con qué? Trayendo sus gavillas. ¿Qué es eso? Que usted va a anunciar el evangelio
Usted escucha la palabra aquí y usted lo va a anunciar y eso le va a sacar lágrimas, porque usted va a sufrir con su esposo. Su esposo la hace sufrir, su esposo la hace llorar. No desmaye, no desmaye como este sembrador de la parábola. Siga con amor, siga sembrando, aguántelo, siga, porque un día va a mirar a su esposo venir con una gavilla. ¿Qué es la gavilla? Mucho fruto en su carácter. Yo me pongo a compararme lo que era yo hace 20 años, 27 años atrás con lo que soy hoy. La gracia de Dios ha actuado en toda la palabra que me sembró el pastor Mauricio a mí, pero las lágrimas que yo le saqué al pastor fueron hartas. Si usted quiere ver a unos hijos venir con el fruto en las manos, llore sembrando la palabra, llore, siémbrela, nunca vaya a parar, nunca vaya a desistir de empezar a anunciar, y anúnciele y dígale: vea hija, así le parezca a ella canzón, vea hija, algún día esta palabra se va a cumplir en la iglesia. Vamos a ver gente llegar con mucho fruto. De lo contrario, si no hay predicación, no veremos transformación, porque de eso depende. ¿Qué mensaje estamos anunciando? O mejor, ¿qué mensaje estamos escuchando? Y quiero cerrar con el apóstol Pablo. Escuché esto y me pareció muy lindo y lo quiero compartir con ustedes. El apóstol Pablo, cuando estaban matando a Esteban, ¿qué estaba haciendo? Predicando. ¿Y quién estaba escuchando? Pablo. Y Pablo, escuche, Pablo mataba por la fe. ¿Es así o no es así? Pablo mataba por la fe. ¿Qué hacía Pablo? Cogía los cristianos y la fe de él, que estaba fundamentada en la ley, ¿los qué? Los mataba. Pero un día escuchó predicar a alguien que moría por la fe. Y él dijo: ¿cómo así? Yo mato por la fe, pero este muere por la fe. Y le trajeron las ropas y se fue Pablo. Y camino a Damasco se convierte al Señor. ¿Qué cree usted que recordó Pablo cuando se convirtió? El mensaje de Esteban. Y yo le voy a decir algo. ¿Qué va a recordar su hijo cuando esté en el día malo? ¿La cantaleta que usted le da todos los días? Ay, es que usted se da cuenta que no quiere servir para nada, es que usted le gusta es andar para arriba y para abajo, es que usted no sé qué, y usted sí sé cuándo. Predíquele una palabra que le llegue al corazón, y el día que él esté frente a la tentación, ¿qué va a hacer ese hijo? ¿Qué hizo José frente a la tentación? No escuchó a la mujer de Faraón y salió corriendo. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba frente al diablo? ¿Qué hizo? Pronunció la palabra, él venció la tentación porque él escuchaba a su Padre. ¿Qué le estamos anunciando a nuestros hijos? Y anunciarles no es coger y decirle: mire hijo, aquí dice que el tener fornicación es pecado. No, enséñele con su ejemplo. Si su hijo lo ve a usted respetar a la mamá y que usted no le está poniendo bolas a cualquier desocupada que viene y le pica el ojo,
y su hijo lo mira siendo recto, créame que usted le está enviando un mensaje a su hijo, que su papá jamás coqueteó a nadie y le entregó su vida a la mamá. Ese es el mejor mensaje que podemos dejarle a nuestros hijos. Y entonces Jesús está predicando y Él dice, hay esperanza. Porque los discípulos son la tipología de la iglesia. Los discípulos fueron los que fundaron la iglesia. Esos mismos discípulos que se atrevieron a preguntarle a Jesús, ¿y por qué les hablas por parábolas? Son los mismos discípulos que nos tienen hoy aquí parados predicando. Porque ellos escucharon tanto a Dios a través de Jesús, que cuando vino el Espíritu Santo se empoderaron y se fueron a predicar, a anunciar el Evangelio con amor, con pasión, y la gente daba fruto, y la iglesia creció. Y yo quiero ver eso en la iglesia. No que la iglesia se llene de gente, no, ese no es mi pensamiento. Si se llena de gente, listo, eso ya es un beneficio colateral. Pero lo que yo quiero es que su casa, su hogar, se llene de la palabra de Dios. Y que usted pueda practicarla. Y que usted diga, no importa, vamos a practicar, vamos a vivir el Evangelio, vamos a dar fruto. No me voy a quedar así como estoy, no me voy a quedar así. Hoy en día tenemos problemas, tenemos debilidades, pero no se quede ahí, siga dando fruto, porque si usted se da cuenta, cuando cae en el cuarto terreno, dice, y dio fruto, ¿cuál al 30? ¿Cuál al 60? ¿Y cuál al 100 por uno? Y el hecho de que usted esté sentado ahí y se equivoque, eso no lo descalifica. Por el contrario, si usted está aquí, es un valiente. Y Dios hoy le está diciendo, acepte mi palabra y tenga cuidado con lo que está escuchando. Y sepa que usted sale de aquí y va a venir un ave así grande y le va a robar la palabra. O por el contrario, usted va a llegar allá y va a tener un problema bien difícil. Pero si usted no tiene raíces, ese problema lo va a alejar del reino. Y sobre todo, no deje que los espinos ahoguen la palabra. No deje que los afanes de este mundo ahoguen la palabra. Porque yo le voy a decir algo. Este es el comienzo de la serie. Y la serie termina con el reino de Dios manifestado. Y es importante porque lo que usted escucha hoy lo va a llevar a la salvación. O lo puede llevar ¿a dónde? A la perdición. Por eso es importante que usted entienda lo que está haciendo hoy aquí. ¿Cuántos vamos a escuchar la palabra con atención? Amén. Quiero dejarle este pensamiento en su corazón. Si queremos dar fruto en abundancia, la palabra de Dios debemos obedecer con eficacia. Esa es toda la parábola reducida a una frase. Si queremos dar fruto en abundancia, la palabra de Dios debemos obedecer con eficacia. ¿Qué es ser eficaz? Es dar en el blanco. Hay gente efectiva, pero no hay gente eficaz. Vuélvase eficiente, vuélvase una persona que obedece sin cuestionar la palabra. El corazón duro es aquel donde la eficacia no trabaja. No deje que su corazón se le dañe. Algo que le ha hecho mucho daño a la iglesia son los corazones que están endurecidos. La dura cerviz, ahí, ese corazón fuerte que no deja
que entre palabra. Quiero que se coloque sobre sus pies y oremos al Señor y le demos gracias por esta palabra.